y bienvenidos a la tercera lección de este curso llamado La Nación Elegida. Estamos en el Antiguo Testamento estudiando el pueblo de Israel y especialmente sus raíces. Y estudiamos un poco de Moisés. La vez pasada estudiamos el Éxodo con las 10 plagas y también con la Pascua que apuntaba a Cristo, a quien es nuestro Cordero, quien quita el pecado del mundo. Y hoy vamos a estudiar un poco más acerca Hola, del pueblo hola, de Israel. hola, Es- hola. ¿Usted está ahí, Luis? ¿Nos escucha? Sí, estaba probando el micrófono que está fallando. Ajá. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar y de hecho tenemos una lección especial porque vamos a ver la entrega de los 10 mandamientos. Como ustedes vieron en su preparación, especialmente en Éxodo 19 y Éxodo 20, vemos que los israelitas están en por el monte Sinaí y van a recibir los 10 mandamientos. Un momento, un hermano no tiene audio, entonces voy a ayudarle un poco. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar con una oración. Oremos. Amado Dios, ayúdame a temerte y amarte todos los días de mi vida y a cumplir tus mandamientos. Sé que no siempre muestro respeto por ti, por tu infinito poder. También sé que no te amo como debo amarte. Perdóname. Concédeme que en mi vida se manifiestan mi amor y mi respeto por ti para que otras personas lleguen a saber que tú eres el Dios Todopoderoso, el Salvador del mundo. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Entonces tenemos algunas preguntas del día. Vamos a tomar unos 10 minutos en esto. Entonces, la primera pregunta se trata de Egipto. ¿Qué tanto pueden decirnos del papel de Egipto en la Biblia? Y pueden mencionar unas historias clave en que sale Egipto. Hola, 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 hola. hola. Sí, me escucha, profesor Natán. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo? Buenas noches, hermano Luis. Buenas noches, hermano Marco y los demás hermanos. Un saludo cordial desde Colombia. Muy bien, excelente. Bienvenido, Rafael. Perfecto. Y qué bien que haya Gra- logrado a escucharnos. Gracias, mi hermano. Sí, pude solucionar el inconveniente, afortunadamente. Ujú. Con relación a esta pregunta, una de las historias por la que se conoce Egipto bíblicamente es cuando es llevado allá José como esclavo por los madianitas, que fue vendido por sus hermanos. Esa es una historia que marcaría lo que Dios tenía guardado para José, que Ujú. luego pues con el correr de los años, cuando Dios lo transforma y lo convierte en un gran hombre, manda a buscar a su familia
Ujú. y es de esa manera que ellos llegan al pueblo de Egipto. Ese es uno de los puntos de referencia histórico que tengo para compartir con ustedes. Muchas gracias. Sí, muy bien. Una historia excelente, un ejemplo excelente de Egipto en la Biblia. Entonces, en Génesis, especialmente en los capítulos, los últimos capítulos de Génesis, Josué está llevado a Egipto para ser esclavo y llega a ser, por medio de la gracia de Dios, el segundo en mando. Entonces, él podía salvarle la vida a su familia, porque ellos también tenían una hambruna en su tierra, ellos tenían que viajar allí y eso es la razón por la que llegaron a vivir en Egipto. Y el pueblo de Israel estuvo en Egipto por más que 400 años. Ujú. Muy bien. ¿Hay otros ejemplos de Egipto en la Biblia que pueden recordar? Más tarde Profesor, también, ya, Sí, adelante. más tarde también en el Nuevo Testamento se menciona Egipto. Fue allí donde ellos escaparon cuando Herodes estaba tratando de matar a los niños. Sí, muy bien. Entonces, en algunas de sus iglesias, ustedes han celebrado el Día de los Reyes Magos, cuando los sabios fueron a visitar a Jesús en Belén. Y ellos fueron advertidos en sueños de no regresar al rey Herodes, porque Herodes quería matar a Jesús y él mató a muchos niños ahí en Belén. Entonces, María y José y Jesús pudieron escaparse y se huyeron a Egipto y vivieron ahí por un rato. Entonces, eso de hecho fue el cumplimiento de una profecía. De Egipto yo llamaré a mi hijo, Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Muy bien, excelente. Gracias por mencionar una historia del Nuevo Testamento. ¿Alguien más? Había otra cosa. En internet dicen que aparece más de 700 veces nombrado Egipto. Sí, sí. Yo había contado unos más que 500 veces, pero sí, de hecho, Egipto por muchos años era un poder muy, muy fuerte en el mundo. Fue como el país de China o el país de Rusia o de los Estados Unidos en ese entonces. Entonces tenía mucha influencia en la región. Ujú. Excelente. A ver, sí, está bien para esta pregunta. Gracias. También hablábamos un poco acerca del monte Sinaí. Entonces, hay un poco de un debate. ¿Dónde está el monte de Sinaí? Y algunas personas dicen, oh, está en este lado del Mar Rojo, o otros dicen, no, no, está en este lado, en el lado este o oeste. Pero de todos modos, es un lugar como ustedes pueden ver en la pantalla, montañoso, también muy seco, se ve muy seco. No hay mucha vegetación ahí y los israelitas estaban ahí enfrente del monte Sinaí en estos capítulos que vamos a estudiar. Estuve consultando Sí. sobre la situación geográfica del monte Sinaí Ujú. y realmente sí existe una controversia. Sí. Algo que anoté y que logré apuntar fue lo siguiente. El monte Sinaí o monte Oret es una montaña situada al sur de la península del Sinaí, Ujú. al nordeste de Egipto
entre África y Asia. Tiene una elevación aproximada de 2.280 metros de altura. Pero luego consultando en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, me encuentro en el capítulo 4, verso 25, lo siguiente. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Entonces, mirando la situación geográfica, me atrevería a precisar que está entre África y Asia, al nordeste de Egipto, por la Sí, situación de la tierra árida, porque sí. África es un país desértico. Entonces, Ujú, más o menos serían las características, porque hay ujú, como que una controversia con Elena, que estuve ujú, leyendo algo sobre historia, ujú. pero Elena no precisaba exactamente los sitios geográficos, sino que ella partiera de la tradición oral. Sí, ujú. Sí, entonces tal vez no podemos saber exactamente dónde está el monte Sinaí o cuál monte es, pero básicamente sabemos dónde está la región. Entonces, por ejemplo, no está aquí en las Américas, o no está en Rusia, no está en Europa, no está en Australia. Está por ahí, entre Israel y Egipto. Así es, pastor. Sí, gracias por haber hecho la investigación. Eso es muy bueno para nosotros. Gracias. Ok, vamos a leer un solo capítulo para resumir lo aprendido en su preparación de la clase. Y vamos a leer Éxodo 19. ¿Alguien quiere leer 1 a 13 por nosotros? A Marco, adelante. Amén. Los israelitas en Sinaí. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de salir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son de todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo y el Señor: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tengan siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho y el Señor le dijo: ve y consagra al pueblo hoy y mañana, que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que toque será condenado a muerte, sea hombre o animal, no quedará con vida. Que se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. Muy bien, excelente, gracias.
¿Alguien quiere leer 14 a 25? Voy a leer 14:25 en la Reina Valera 1960. Pues adelante, gracias. Capítulo 19, verso 14. ¿Esa es la cita? Sí, 14 a 25. La segunda mitad. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Palabra de Dios. Bien, excelente. Gracias. Entonces, en el capítulo 20 vemos la dación de los 10 mandamientos y el resto de los mandamientos y leyes que Dios quería darles a su pueblo. Entonces, voy a regresar al dispositivo. Aquí. Y tenemos las preguntas y vamos a usar estas preguntas para cada lección, para cada historia que estudiamos, porque nos ayuda a leer, nos ayuda a entender. Y de hecho, ustedes pueden usar estas mismas preguntas para cualquier lectura bíblica que ustedes están haciendo. Entonces, si están con su familia y no saben cómo leer la Biblia, tal vez pueden leer una sección y usar estas preguntas con sus hijos, con su marido, con su esposa, con los visitantes que están en casa. Y eso nos da una base para entender la historia. Y más adelante vamos a usar las 5 preguntas de consolidar, que nos ayuda a aplicar la historia a nuestra vida. Entonces, primero queremos el entendimiento. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué usan ellos? ¿Dónde están? ¿Cuándo están? Y todo. Y después de eso, podemos empezar a aplicar la historia a nuestra vida y a nuestra situación. Por ejemplo, nos metemos en problemas si inmediatamente aplicamos la historia sin entender la historia, sin entender qué está pasando y quiénes están hablando y a quiénes están hablando. ¿Me hago entender? ¿Me explico? Sí, pastor. Muy bien. Entonces, primero, ¿quiénes son los personajes en esta historia? Moisés. Ok, tenemos Moisés, el líder de los israelitas. Dios había puesto a él, sí, obviamente Dios en una
en una apariencia muy, muy especial. Ujú. ¿Quién es más? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel, y la estimación de la cantidad de personas en el pueblo de Israel en ese entonces es unos 2 millones de personas. Unos 2 millones de personas estaban ahí acampados enfrente del monte de Sinaí. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, pastor, se le olvidó a la hermana mencionar a Aarón. Aarón. ¿Y quién es Aarón? El hermano José. El hermano de Moisés. Sí, el hermano de Moisés. De hecho, le gana a Moisés por 3 años. Entonces, Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83 años. Y ya que Poquito más. Moisés pensaba que no hablaba muy bien, Dios usaba a Aarón para hablar al faraón. Entonces, Moisés daba su mensaje a Aarón y Aarón hablaba, decía el mensaje. Entonces, de hecho, Dios usa la comparación con una profeta. Entonces, Dios usaba profetas para hablar y dar su palabra a su pueblo. Entonces, Moisés era como Dios y Aarón era como su profeta. Entonces, dando el mensaje. Muy bien. Y más adelante vamos a ver que Aarón es el sumo sacerdote para el pueblo de Israel. Muy bien, Sí, al final. excelente. Una pregunta hasta aquí. Entonces No. tenemos los hijos de Israel, Moisés, el Señor, y él está en una densa nube en la cumbre del monte de Sinaí, y también tenemos a Aarón. Ahora Espérate, que estoy ocupado ahora. vamos a seguir con la pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Entonces, cuando leemos la historia, vemos personajes, vemos acciones y también vemos objetos, cosas. Las nubes, Una nube, muy importante. la Dios, trompeta, la trompeta, Truenos, los las truenos. trompetas, truenos. Entonces vemos el poder de nuestro Dios y su santidad. La santidad de Dios es un punto clave para esta lección. el cerco también. Oh, el cerco, muy bien. El cerco. ¿Y por qué tenían un cerco? Y incluso la misma montaña se puede tomar como un objeto. Ok, sí, la montaña de Sinaí. El cerco era para que no se acerque el pueblo de Israel a donde estaba Dios, no suba más al monte. Sí. Y era para que Dios demostraba aquí que ellos deberían tenerle temor a Dios. Aparte de que Dios era misericordioso, Ujú. debía guardarse respeto a él o un Sí, poco de temor a él. sí. Entonces, sabemos de la Biblia que Dios es amor, pero también Dios es santo. Y vemos los dos aspectos de Dios en Dios. Entonces, nosotros no podemos acercarnos a Dios sin un mediador. Entonces, para el pueblo de Israel, Moisés era el mediador. Y ahora En el, nosotros tenemos a Jesús como nuestro mediador. profe Natán, también podemos ver en el verso 14 del capítulo 19 un objeto importante que son los vestidos. Ahí en el Ah, verso 14 dice que ellos lavaron sus vestidos, entonces es un objeto que no debe de pasar desapercibido en la historia que estamos analizando. sí, muy bien. Entonces tenemos la ropa de las personas y ellos tenían que lavar su ropa antes de, pues, conocer a Dios.
Dios demanda respeto. Dios demanda la santidad. Dios demanda que nosotros le adoremos porque El es santo. otro objeto es el humo que descendía de la montaña. Ujú. El humo, la nube, sí. Ujú. Y también, pastor, que ellos no podían tener sexo en esos 3 días. Ok, entonces abstuvieron de sus relaciones sexuales matrimoniales para enfocarse más en su relación con Dios en ese momento y Sí. fue para que fueran ah, Se prepararan. sí, preparados y también ah, limpios ceremonialmente. Correcto, correcto. Ujú. Muy bien. Gracias. Excelente. Entonces, hemos mencionado algunos objetos claves de esta historia: el monte, la nube, los truenos, los relámpagos, las trompetas, o por lo menos los sonidos de las trompetas. Hemos mencionado la ropa que tenían que lavar. Hemos mencionado el cerco que dividía las personas de la montaña, porque sabemos que Dios es santo y si ellos hubieran subido a montaña, ellos habrían muerto, porque un pecador no puede estar en la presencia de un Dios santo sin los requisitos que Él demanda. Muy Además, bien. Dios es un hombre, Dios es un personaje de mucho orden y él se da la orden. Ujú. ¿Explico? Sí, parte de... Nadie lo puede ver. Nadie lo puede ver si no está preparado. Sí, Como usted dice, sin un mediador, por supuesto. sí, muy bien. Ahora vamos a seguir con la pregunta Nata, una 3. inquietud, Sí. una inquietud, Nata, antes que continúes. En todo el trayecto, veo que inclusive Moisés, al iniciar todo esto, en la zarza ardiente, Dios le pide que no se acerque Moisés no se acerca, pero tiene temor ahí. Ahora igual, él sube, pero Dios se presenta en una nube. Eh, ¿Hubo algún momento en que estuvo cara a cara frente a Dios, Ujú, Moisés? ujú. Sí, pues nosotros, los seres humanos, no podemos experimentar toda la plena gloria de Dios a la vez. Entonces, cuando Dios se aparece en la zarza ardiente o en la montaña con nubes, siempre se cubría un poco de su gloria, porque nosotros nos moriríamos si estuviéramos en su presencia plena. Entonces, sí, la Biblia habla altamente acerca de la relación que tenía Moisés con Dios. Él hablaba con Moisés cara a cara. Increíble. Es una relación especial, pero Ah, a la vez Moisés no podía ver todo, no lo veía Moisés. pues experimentaba mucho más que nosotros, ah, pero para nosotros en el cielo vamos a experimentar toda la gloria de Dios sin una nube, sin una zarza ardiente, sin los límites, porque en el cielo vamos a estar sin pecado, sin los efectos. Vamos a estar listos, preparados para ver a Dios en su plena gloria. Amén. Sí. Excelente la pregunta. Vamos a seguir con la 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? Hemos mencionado esto en la pregunta del día. Hay un poco de debate. En el monte Sinaí, Sí, el monte Oret.
Sí, en el monte de Sinaí, a frente, también tiene el nombre Horeb. Horeb. Ujú. Entonces, más adelante, en los libros de los reyes, vamos a ver que am, Elías se huye al monte de Horeb. Y, él está en la misma montaña. Ujú. Entonces, ellos están ahí acampados en el monte de Sinaí. Entonces, sabemos dónde ocurrió la historia, enfrente de una montaña grande. Ahora vamos a seguir a 4. ¿Cuándo ocurrió la historia? Ah, En el verso 19:1 Ujú. da un referente histórico. Ok, ¿y En el qué mes, es? en el mes tercero Ujú, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ujú, ujú. Entonces, la vez pasada estudiamos la Pascua y el Es Éxodo. correcto, es Entonces, correcto. ahora estamos un mes. 3 meses después 3 meses de después ese de la Pascua. evento. Ujú, ujú. No, pero marzo, Entonces, 14 de marzo. Va, sí, ya va. algo así, Pastor, 3. Sí. pastor, el, Abril. la fiesta de la Pascua fue casi un 14 de enero, Enero. más o menos, y, nos estamos refiriendo a marzo, o sea que ya serían después de la salida Ujú. 2 meses, Pues más o menos. Abril. abril, Abril. pero queremos recordar que ellos no usaban nuestro calendario. Ajá. Entonces no Ok, hablaban de enero y abril, pero sí, ustedes captan la idea. En el el tercer tercero mes. era para ello abril. Listo, ok, Ujú, ujú. ¿sí? Muy bien, entonces 3 meses después de su, De la su Pascua. salida, sí, su salida de Ah, Egipto. ok, ahora sí, perfecto, gracias, disculpe. Sí, Tres tres meses meses después de la después. salida, es Ujú. correcto. Sí, señor. Muy bien, Gracias, seguimos. hermano. ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas que nos enfrentamos en esta historia? Entonces, muchas veces cuando estamos leyendo una novela o una historia, am, la historia se gira alrededor de un problema y tiene que resolver el problema. Y muchas veces vemos un problema en el texto. Am, ellos tenían un problema o ellos tenían esta situación y tienen que resolverlo. ¿Cuál es el problema aquí? De fe, Ellos, de fe, ¿De fe? porque sí, el pueblo de Israel no estaba muy claro en, en que sí debían o no deberían de adorar a Dios. Por eso que Dios le dice a Moisés que baje y que le diga a su pueblo que debe de adorarlo y quererlo Ok, y sobre todo, sí, adorarlo, pues es la palabra exacta. ok, entonces, Entonces el pueblo se compromete a adorar a Dios y ahí le llevan el mensaje a Dios. ¿Me entiendes? ok. A Marco, Había un adelante. problema de fe, de Sí, creencia, algo así, ¿no? Creo. muy bien, gracias Luis. Marco, ¿quiere añadir? Sí, sí, en sí es la falta de credibilidad, la falta de fe de los israelitas. Aparte, ellos se quejaban mucho de todo el trayecto que llevaban allí. ¿Sí? Ellos querían encontrarse ya con su tierra prometida, o sea, ellos querían, ¿sí? Ellos ya querían que Moisés les muestre a Dios, que Dios ya le diga, esta es la tierra que yo les prometí y aquí es donde van a estar muy bien. O sea, ellos querían todo fácil. Ellos Sí, no querían, desesperado. sí, no querían, no aceptaban lo que estaban viviendo. Querían que tener un Dios ya vivo, presente, para poder adorar y decirle gracias, gracias, y si esta es la tierra, me quedo aquí. Un Ese facilisto era que el llaman. temor de ellos. ¿Sí? Así es, facilismo. Facilisto, Marco. Así es. Sí, entonces vemos que los israelitas tenían miedo
Y pues con razón, ellos estaban en la presencia de su Dios Santo y empezaban a reconocer que ese Dios Santo requiere mucho de ellos. También vemos que el Dios Santo tiene grandes planes para su pueblo, pero no se les ha comunicado de una forma completa. Entonces, en ese momento, cuando Él está en el monte Sinaí y su pueblo está en el valle y Moisés está subiendo y bajándose, él va a comunicar su voluntad y comunicar sus planes. Entonces vemos, si ustedes están apuntando aquí, vemos tal vez dos problemas aquí. Una falta de fe, miedo que tienen a Dios, y también vemos que Dios no había comunicado todo su plan para Israel. Entonces, dos cosas, miedo y la falta de una comunicación completa. Sí. Muy bien. Quiero opinar algo. Adelante. El pueblo de Israel, si nosotros analizamos el contexto histórico, fueron 400 años en Egipto. Sí. Lógicamente que ellos en esos 400 años los oprimen en los últimos años y Dios mira el clamor del pueblo y Dios decide sacarlos a ellos. Pero Dios decide sacarlo a ellos camino del desierto. Sí. Y yo digo que el desierto en la vida cristiana es un lugar para preparar a uno, porque realmente ellos traían consigo una idolatría tremendísima. Y de pronto con la idolatría radicaba la falta de fe de ellos, porque Dios les había hecho una promesa que si ellos cumplían sus preceptos y sus mandamientos serían un especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Entonces pienso que el desierto fue como la preparación para arrancar esa idolatría que ellos traían arraigada de los 430 años de las costumbres egipcias, y Dios los preparó a través del desierto. Lógicamente que ellos tenían que prepararse para los acontecimientos venideros, para todo lo que Dios tenía preparado en su plan, porque Dios no les dio todas las pildoritas del plan de una, sino que a medida que ellos iban avanzando y a medida que ellos se iban preparando, Dios les iba soltando cosas sobre su omnipotencia, sobre su omnisciencia y sobre las características de ese Dios grande y poderoso. Sí, Pues, pastor, y también muchas gracias por y también quería agregarle lo que dice nuestro hermano Rafael, es que al paso del desierto es como una prueba. Acuérdate Es que correcto, ellos, hermano, es correcto, sí. acuérdate que cuando ellos estaban en Egipto, tenían todo, tenían la comida, el Sí. ganado, tenían el todo, no les faltaba nada. Y en el desierto le iba a carecer de todo. Por eso vienen los problemas. Entonces, pienso que Dios los hace pasar por el desierto para promoverle la fe, la creencia de que crean en Él y lo tendrán todo. Pero muchos desesperados quisieron irse por otro lado. ¿Amén? Pues, Sí, hermano Luis, hermano Luis, pienso que usted acertó, porque ahí en el desierto ellos en el desierto empezarían ya a depender de Dios. Y eso es lo que ocurre en la vida del cristiano. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a depender de Dios, porque usted lo dijo claro, en Egipto ellos lo tenían todo, pero en el desierto que había arena.
Pues muchas carencias. gracias, Rafael y Luis. Ciertamente ellos aprendieron muchas lecciones y un momento, Marco, aprendieron muchas lecciones en el desierto. También vemos en el texto que había una ruta más corta a la tierra prometida. Pero Dios no quería que ellos fueran por esa ruta porque tenían los filistinas y otros enemigos ahí. Y Dios sabía que si ellos se enfrentaban con la guerra, regresarían a Egipto. Entonces quería evitar eso. También ellos vagaban en el desierto por 40 años como un castigo, como consecuencias de su pecado. Entonces Dios no quería que estuvieran tanto tiempo en el desierto, pero como consecuencia de su desobediencia, ellos tenían que vagar por 40 años. Y la mayoría de ellos, quienes emprendieron el viaje, se murieron en el desierto sin llegar a la tierra prometida por su pecado. Marco, adelante. Sí, al igual que en estos momentos, Natán, muchas veces nos desesperamos por querer conseguir algo, llegar a algo, o que se cumpla algo y que nosotros no esperamos en Dios, no confiamos. Y Él nos sigue poniendo pruebas y nosotros seguimos siendo necios. En este momento, por ejemplo, tú nos das la Academia de Cristo y ustedes nos dan todas estas herramientas para prepararnos a nosotros, prepararnos para un mañana, prepararnos para que poder enfrentar muchas otras cosas. Y esto era lo que tenía Dios con su pueblo. Y eso es lo que tiene igual con nosotros en la actualidad. Nos prepara para nosotros podernos enfrentar a cosas mayores. Y con la paciencia y con el amor que Él nos da, poder lograrlo. Pero eso también necesitamos de nosotros, tener paciencia, tener fe. Así es, Nathan. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con la sexta pregunta. ¿Y quién quiere resumir todos los eventos en la historia de hoy, en el orden que los vemos? ¿Quién quiere intentar para resumir todo? Los hijos de Israel llegan al desierto de Sinaí al cumplirse los 3 meses. Ahí empieza. Dios habla con Moisés y le dice que hable con su pueblo. Que si prestan atención a su voz y cumplen su pacto, serán un tesoro especial para Dios. Sí. Y no leímos eso, pero ¿qué pasa en el capítulo 20? ¿Qué recibe el pueblo de Israel de Dios? ¿O qué recibe Moisés para entregarles Los 10 Los 10 mandamientos. Sí, los 10 mandamientos y todas las otras leyes que Dios quería darles. Muy bien, excelente. Seguimos. Se resuelve el problema que mencionamos. Entonces mencionamos 2 problemas, ¿no es cierto? Mencionamos que el pueblo de Israel tenía mucho miedo y también vemos que Dios no había comunicado todo su plan para Israel. ¿Se resuelven los problemas? Sí. No, ¿Y cómo? Sí, el miedo se resuelve en el momento en que el pueblo decide que sea Moisés quien hable con Dios, para que de esa manera ellos no sientan miedo. Ok, muy bien. Entonces, ellos tenían mucho miedo, entonces les piden a Moisés que se subiera para recibir el mensaje de Dios, para que ellos no tuvieran que
presenciar la presencia de Dios en sus truenos, en sus relámpagos, en sus trompetas, en sus nubes y todo. Ok, muy bien. Y Dios se comunica con ellos todo su plan. Sí, a través de Moisés. Sí, a través de Moisés. Excelente. Muy bien. Entonces, hemos visto las 7 preguntas que hacemos con las historias para entenderlas mejor, para entender cómo funcionan, quiénes son los personajes, los eventos, los propósitos, el problema, su respuesta, su resolución. También hemos visto el orden de todo. Ahora vamos a ir a las preguntas de consolidar. Y les recuerdo que usamos estas preguntas para aplicar la historia a nuestras vidas ahora. Entonces, primero nos enfocamos mucho en los detalles de la historia. Queremos entender la historia primero. Cuando comprendamos eso, entonces podemos aplicar la historia. No queremos aplicar la historia demasiado temprano, porque puede ser que aplicamos enseñanzas chuecas. Si no entendemos la historia, no podemos aplicarla bien. Ahora, la pregunta 1 básicamente es un resumen, porque siempre estamos echando raíces profundamente en la historia. Entonces, ¿de qué se trata la historia? En pocas palabras, en palabras suyas, en una sola oración, en una sola frase, ¿de qué se trata la historia de hoy? De que darle fe al pueblo de Israel. Ajá, ok. Cumplir las leyes de Dios. Ok, entonces vemos la ley de Dios. Muy bien. Excelente. Entonces, la obediencia y la dependencia hacia Dios. Ok, la obediencia, la dependencia. Ok, ahora vamos a ir a la pregunta 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Entonces ahora estamos pensando un poco más profundamente y vamos a ver la ley en esta historia como espejo. Y recuerden, un espejo muestra, un espejo refleja. Entonces, cuando nos miramos en un espejo, vemos, oh, yo tengo una mancha aquí, tengo que limpiarme. Cuando nos vemos en el espejo de la ley, vemos, oh, mi pecado. ¿Qué me enseña a confesar? ¿Qué me hace sentir triste en esta historia? Me enseña el temor. Me enseña el temor. Explíquese un miedo. poco. Ellos tenían mucho miedo, mucho temor de la presencia de Dios también. Presentarse Sí. ante Dios. ¿Y eso fue justo? ¿Eso fue correcto? ¿Perdón? ¿Eso fue correcto? ¿Es correcto No, también? ¿Y por qué? no, porque a la final ellos confiaron en Moisés y creo que por esa parte ellos resolvieron Ajá. Pues esa situación, ¿no? yo quiero empujar un poco allí. Nathan, Un momento. Por naturaleza, nosotros los seres humanos tenemos un temor natural de Dios, porque vemos que un pecador no puede estar en la presencia de Dios. Vemos que nosotros no podemos acercarnos a su presencia, porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Si nos cruzamos el cerco, nos morimos. Si subimos la montaña, nos morimos. Si escuchamos su voz, nos sacudimos, porque estamos en la presencia de Dios. Eso es un aspecto de un Dios santo.
Ahora, Luis está correctamente pensando en la fe que uno tiene en un mediador. Y eso está bien, eso es excelente. Marco. Sí, eso es lo que me enseña Nathan, a confiar más en Jesús, porque por medio de él puedo llegar al Padre, a seguir los mandamientos, a hacer la obediencia al Padre por medio de Jesús, ver el camino que él llevó para santidad y tratar de llegar allá. Sé que no, que soy humano, no lo lograré, no lo haré, pero estoy y hago y sigo haciendo y seguiré tratando de seguir a Jesús para poder cumplir todo. Y ese es el mediador que tú dices. La mediación, como el pueblo de Israel lo hacía con Moisés. Sí, gracias por su respuesta. Tengo un poco de cuidado con su comunicación de la ley y la obediencia. Entonces, no queremos dar la impresión que por nuestra obediencia, por nuestras obras, por nuestra cumplir de los mandamientos, podemos llegar a estar en la presencia de Dios. Los 10 mandamientos, los mandamientos tienen que ser cumplidos. Y Dios, Jesús los hizo por nosotros. Entonces nosotros recibimos la perfección de Jesús y entonces ahora, perfectos, podemos llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nunca hubiésemos cumplido los 10 mandamientos. Sí, ningún mandamiento. La ley no lo íbamos a cumplir. Sí, el propósito de la ley es mostrarnos nuestros pecados para que veamos a Jesús con fe. Sí, pero Nathan, en Jesús, si vemos eso, o sea, con Jesús vemos eso. Yo no me refería a los 10 mandamientos, me refería al cumplimiento como lo hacía Jesús. No como lo hacían, aquí decían sí, esto es así. Con el prójimo, que es el único mandamiento que nos pide. Muy bien, gracias. Hay un librito que yo tenía que era Imitando a Cristo. Yo leía cada rito, cada pedacito de ese librito. Y era tantas cosas difíciles allí que era imposible, pastor. Imitar a Cristo es imposible. Sí, entonces queremos siempre mirar a Cristo como nuestro sustituto, como nuestro mediador, y cuando vemos la salvación que tenemos, que ya tenemos en Cristo, de una gratitud, podemos ir en nuestra vida intentando a cumplir los 10 mandamientos, no para ganarnos nada de Dios, no para ganar un poco de su favor, porque ya tenemos la salvación, ya tenemos una mansión en el cielo preparada para nosotros. Entonces, por actos de gratitud los hacemos. Perfecto. Muy interesante. Bien. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Bueno, al entregarnos los... Sí, Renzo, adelante. Sí, al entregarnos los mandamientos. ¿En los 10 mandamientos, dijo? Sí, al entregar, claro, cuando él hace del pueblo, se ve los mandamientos. Sí, recibimos los... Era las pautas para llevar una buena vida y alejarnos de pecado. Sí, vemos la dación de la ley de Dios en los 10 mandamientos, pero eso no nos da la esperanza. De hecho, la ley siempre nos acusa. La ley siempre nos ataca. Entonces, no podemos encontrar consuelo en la ley de Dios. La ley siempre nos destruye. Y tenemos que refugiarnos en el Evangelio, en Jesús. Inclusive, pastor, la ley nos separa de Dios. Sí. Entonces, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia?
que él quiso que su pueblo lo amara, lo respetara, lo quisiera, lo siguiera. Pero eso es Y ley. siempre. Eso es ley. Eso es Ok, lo que Dios ok. exige de Ok, nosotros. te entiendo, sí, en el Evangelio. Ok, aplicar el Evangelio. Perfecto. Ah, vean por favor Éxodo 19:6. 19:6 dice que su pueblo va a ser un reino de sacerdotes, una nación santa. A Dios quería que su nación sea santa. Y como podemos ver en la dación de la ley y en su desobediencia, la nación no era santa y nosotros no somos santos, pero por el cumplimiento de la ley, por Jesús, la nación puede ser santa. Nosotros somos santos en Cristo. Correcto. Entonces vemos a Jesús siempre en la ley cumpliendo eso por nosotros como nuestro sustituto. También vemos especialmente en 20, capítulo 20, versículo 2, yo soy el Señor tu Dios, tu Dios. Yo quiero ser tu Dios, Dios dice. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Entonces, también nosotros éramos esclavos. Estábamos bajo la condenación de la ley. Y ahora somos rescatados. Y eso de hecho nos da la motivación para seguirle a Dios. Eso nos da la motivación para cumplir o intentar cumplir sus mandamientos, porque queremos agradecerle a Dios, queremos darle gracias, queremos actuar de un corazón lleno de gratitud. Y ya estoy entrando en la pregunta 4. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Pero he estado hablando mucho. ¿Ustedes tienen una pregunta? Bueno, si no lo sabemos, nos ayuda, nos das una palomita por ahí. Sí. Pienso que Dios nos enseña en esta historia a ser obediente y sobre todo que Él es un Dios poderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente, y que nosotros como hijos de Él debemos de entender que Él es un Dios único, que Él es un Dios soberano, como dice en el capítulo 20, verso 2, yo soy Jehová tu Dios. Entonces el Señor nos enseña que debemos de amarlo, adorarlo y que tenemos que depender de Él como hijos de Dios, Sí. que entregó a su Hijo Jesús para redimirnos y salvarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. Sí, gracias, Rafael. Lo que usted dice está. Quiero cambiar algunas cosas. Sí, Dios quiere la obediencia. Eso es lo que demanda la ley de Dios. Sean obedientes, sean perfectos. Pero la ley siempre nos acusa, nos dice, Ajá, es correcto, sí. sea perfecto y nosotros no somos perfectos. Entonces, Así Nathan, no es. podemos Nathan, encontrar una esperanza en la ley. La ley siempre nos persigue y la ley siempre Sí, nos persigue y podemos encontrar la esperanza verdadera en Jesús. Y de eso podemos regresar a la ley con la motivación correcta de gratitud. Entonces queremos evitar palabras como debemos hacer eso, tenemos que hacer eso. No estamos bajo la obligación de la ley. así Estamos es, en la correcto. gracia. Estamos en
yo deseo hacer eso. Estamos en queremos hacer eso. Tenemos el privilegio de hacer eso. O sea, Marco, que te puedo ayudar. Puedo aclarar que podemos pedirle a nuestro Dios Todopoderoso que siempre tengamos a Cristo en nuestros corazones y que por medio de Él hagamos gratitud. sí, muy bien. Marco, Correcto. usted Gracias, levantó su hermano mano. Luis. Sí, estaba viendo aquí en el Éxodo 19, desde el 4 más o menos, del 3, porque de ahí sube Moisés al monte y habla con Jehová. Dice, Jehová le dice, anunciarás a los hijos de Israel, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo estuve sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieros oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Sí? O sea, nosotros somos especial tesoro, pero tenemos que acercarnos a Él. Y Él nos llevará, como nos dice así, Sí. nos guardará, nos protegerá. Para acercarnos a Él, nos enseña a pedir que a Jesús, que por medio de Jesús lleguemos a Él. Correcto. Nos enseña a pedir esa humildad, esa sencillez, ese amor que tuvo Jesús para con nosotros y lo que tiene Dios para nosotros. Es eso, el amor que debemos de demostrar nosotros a los demás también. Sí. ¿Sí? No olvidemos que Jesús es nuestro puente para Sí, unirnos a Dios. Sí. Y somos un tesoro especial para Dios. Somos un tesoro especial para Dios. Sí, sí. Y vemos ahí, y a veces nos confunde un poco. Dice, si ustedes ahora si ustedes ahora me son de todo obedientes y cumplan mi pacto, será mi propiedad exclusiva. Vemos una ley ahí, vemos un requisito. Y para Israel, ellos nunca podían cumplir con ese requisito. Entonces, fue como una barrera, un obstáculo grande, fue como un espejo y ellos se chocaban con eso continuamente a través del Antiguo Testamento. Ellos nunca cumplían con eso, jamás podían hacerlo. Entonces, tenían que encontrar su paz en Jesús. Y para nosotros también nos chocamos con la ley de Dios diariamente. Dios dice, sea perfecto y no somos perfectos. Entonces tenemos que encontrar la paz en Cristo porque no podemos encontrarla en la ley. Claro, si somos unos pecadores empedernidos. Escúchate, Nat. ¿Sí? Sí, no escuché esa última palabra. Empedernidos. 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 Gracias. Entonces, tal vez para la pregunta 4, si ustedes están apuntando respuestas, pueden escribir, queremos de gratitud seguir los mandamientos de Dios para darle gracias. Sí. Y la 5, la última pregunta, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje que aprendimos hoy, esta lección? Entonces, pues obviamente podemos decir, en todo momento, pero queremos ser muy específicos. ¿En qué situación que quieren recordar este mensaje para contarle? Cuando yo me encuentro con una persona que no tenga la fe, que tenga ese temor, que no tenga esa confianza, que le reste en su vida esa fe, ese creer, entonces aplicamos el mensaje. Ok, entonces para una persona nueva a la fe o desconocida, no sabe mucho de la fe, no sabe de la santidad de Dios. Entonces, si están en el trabajo, están conversando con alguien y esa persona no entiende la santidad de Dios y lo que eso significa,
que necesitamos a un mediador, tal vez podemos contar esta historia. Excelente. ¿Una pregunta, comentario más para esta sección? Sí, pastor, y también para nosotros mismos, cuando en algún momento que estemos, porque acuérdate que el cristiano siempre va y viene, damos dos pasos y regresamos uno. Entonces, Sí. y si nos encontramos con esta situación, aún conociéndola, entonces tenemos que aplicar esa ley, aplicarnos la ley para luego darnos el evangelio. Sí, siempre queremos aplicarnos un mensaje, una lección bíblica a nosotros mismos primero. Nos aplicamos y después podemos aplicarla a otras personas. Claro, claro, porque te puedes preguntar, ¿estoy yo ahorita preparado para hablarle al hermano de esto? Muy bien. ¿Me siento capaz de, estoy cumpliendo yo con esto para yo llevárselo a otro hermano? Esa es la pregunta. Muy bien. En el seno familiar, creo que este tema es de gran importancia y de gran profundidad para compartirlo en el seno de nuestras familias. Sí. Para dialogar con ellos, con nuestros hijos, con nuestra cónyuge. Creo que es un tema que se presta para ello. Sí, muy bien. Entonces, si ustedes están apuntando respuestas, hay varias respuestas y obviamente no hay exactamente una respuesta incorrecta, pero pueden decir cuando estamos hablando con alguien acerca de la santidad de Dios, cuando estamos preparándonos para entender los 10 mandamientos, y con nuestros familiares para darnos una base. Sí. ¿Puedo agregarte algo antes de irnos a la despedida? Me estoy dando cuenta de algo. Estas preguntas son buenas cuando uno se lee un texto para alguien que predique. Porque el predicador tiene que aplicar la ley y el evangelio. Sí. Y aquí en estas 5 o 6 preguntas, pastor, aunque yo sé que usted lo que quiere al final llegar a esto, es que nosotros nos preparemos como buenos predicadores. Listo, a la final. Sí, muy bien. Llevar el evangelio es lo que pasa, eso es todo. Sí, excelente. De hecho, tenemos una sección más antes de la despedida. No hemos hablado mucho de los 10 mandamientos en esta clase. De hecho, hay un curso entero, las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio, que se tratan de los 10 mandamientos. Y si ustedes no han tomado ese curso, en el futuro, Dios mediante, van a tener la oportunidad de tomarlo. Pero quiero decirles algunas cosas acerca de los 10 mandamientos que encontramos en la Biblia aquí y cómo nos aplican o cómo no nos aplican a nosotros hoy en día. Entonces, en los 10 mandamientos tenemos algunas preguntas. El día sábado debemos tener nuestros cultos, el día sábado, los días sagrados. También en la ley mosaica, la ley de Moisés, encontramos leyes y requisitos acerca de lo que ellos debían comer y no comer, las leyes dietéticas que Dios dio a Israel en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que seguirles. Los sacrificios y los lugares de adoración, estos mandamientos nos aplican a nosotros hoy en día. Pues tal vez podemos pensarlo así, de acuerdo o no. La ley de Moisés no es obligatoria para los gentiles, nosotros, únicamente para los judíos. Repito, la ley de Moisés, lo que encontramos aquí en capítulo 20 y 21 y otros capítulos en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés no es obligatoria para los gentiles, o sea,
para nosotros, únicamente para los judíos. Okay. ¿Qué pensamos en eso? Tal vez, pues, en la ley de Moisés, en las leyes que encontramos en los libros del Antiguo Testamento, vemos algunas categorías. Y hay 3 categorías o 3 tipos de ley que encontramos. La ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Entonces, la ley civil para ellos que encontramos en el Antiguo Testamento fueron las leyes y los mandamientos para ellos para regir su gobierno en Israel. Entonces, esa ley se trataba de los reyes, de sus impuestos, de sus guerras y de sus soldados y de su gobernación. Entonces, no tenemos que seguir esas leyes porque no somos israelitas en el Antiguo Testamento. Obviamente podemos estudiar las leyes civiles en el Antiguo Testamento y sacar sabiduría de eso. Entonces, lo que era para el rey, tal vez es un consejo bueno para nosotros, pero no estamos bajo las leyes civiles porque no estamos en ese entonces. También encontramos la ley ceremonial que regía la adoración de los israelitas. Dentro de la ley ceremonial encontramos los sacramentos, los sacrificios y los lavamientos y el tabernáculo, el templo y los sacerdotes y todo eso. Y todo eso de la ley ceremonial apuntaba a Jesús, quien iba a venir. Entonces, de hecho, vemos, vamos a leerlo un poco más adelante en Colosenses, que Jesús es el cumplimiento de los sacrificios y toda la ley ceremonial. Entonces, nosotros no tenemos que seguir la ley ceremonial porque ya vino Jesús, ya cumplió todo Jesús. Jesús se sacrificó a sí mismo como el último sacrificio y ahora no necesitamos sacrificar animales diariamente o mensualmente o en el año porque podemos ver a Jesús, el último y el mejor sacrificio. Y también vemos la ley moral, que es para todas las personas de todos los lugares, en todos los tiempos. Entonces, por ejemplo, no matarás, no hurtarás. Eso se aplica a todos. Y de hecho es parte de la ley escrita en nuestros corazones. La clave es que sabemos que algo es ley moral o natural para toda la gente de todos los tiempos, si en el Nuevo Testamento Jesús y sus apóstoles dejan en claro que una ley también se nos aplica a nosotros. Entonces, cuando leemos los 10 mandamientos, a veces encontramos una ley que dice, ustedes deben adorar los sábados. Eso fue para los israelitas en el Antiguo Testamento. Ahora no nos aplica porque Dios nos dice que no nos aplica. Pero cuando vemos que Jesús dice, no matarás, sabemos que eso es parte de la ley moral, la ley natural, la ley para toda la gente de todos los tiempos. Correcto. Entonces, repito, la clave, sabemos que algo es ley moral natural para toda la gente, todas las personas de todos los tiempos, en el pasado, presente y futuro, si en el Nuevo Testamento Jesús y sus apóstoles dejan en claro que una ley también se nos aplica a nosotros. Entonces, ¿por qué estudiar y enseñar la ley de Moisés? ¿Es una pérdida de tiempo? Pues hay mucho beneficio en eso, en estudiar, pero tenemos que tener cuidado. Martín Lutero tenía una cita, voy a leerlo. Los cristianos
deben tener cuidado de enseñar a Moisés correctamente. O sea, donde quiera Él da mandamientos, no debemos seguirlos más allá sin en cuanto estén en acuerdo con la ley natural, es decir, la ley escrita en el corazón, la ley que es para todas las personas de todos los tiempos. Permite que Moisés sea un amo y un doctor de los judíos. Entonces, cuando Moisés habla acerca de la adoración de los sacrificios, y en el templo, en sus tabernáculos, no vamos a seguirlo. Él está hablando a los judíos, a los israelitas. Nosotros tenemos nuestro amo Jesús, quien nos ha remitido a nosotros lo que debemos saber, cumplir, hacer y dejar de hacer. Tenemos suficientes leyes en el Nuevo Testamento, por lo tanto, no lo queremos tener a Moisés sobre nuestras conciencias, sino que únicamente nos preocupamos en mantener a Cristo sin mancha. Entonces, no toda la ley que encontramos en el Antiguo Testamento nos aplica. Por ejemplo, el día sábado, los días sagrados. Colosenses 2, 14 a 17 dice, Cristo ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo, la ley ceremonial. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Entonces, si alguien dice, ustedes tienen que adorar los sábados porque la ley de Dios dice, oren, tengan sus cultos los sábados, podemos decir, pues Cristo ya ha cumplido eso. Yo no estoy bajo esa ley. Yo estoy en la gracia. Dios ya cumplió eso por mí. También vemos las leyes dietéticas en el Antiguo Testamento. Marcos 7, 18 y 20 dice, Jesús les dijo, ¿tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre. Y al final va a parar en la latrina. Con esto, Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona. Entonces, las leyes dietéticas en el Antiguo Testamento tenían su uso y cumplían su uso, pero para nosotros no tenemos que seguirlas. Podemos comer chancho, podemos comer otras comidas, porque ya no estamos bajo esa ley. También los sacrificios. Hebreos 7:27 dice, no es como los otros sumos sacerdotes, Jesús, hablando de Jesús, que diariamente tenían que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Jesús hizo esto una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Entonces, no tenemos que sacrificar a cabritos y a corderos y a palomas, porque ya tenemos el sacrificio en Cristo.
Y también vemos los lugares de adoración. Tenemos que adorar en un templo, ahí en Jerusalén. Jesús le dijo a la mujer, o la mujer le dijo a Jesús, Señor, me parece que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créame mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús es un judío y salió del pueblo de los judíos. Pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Eso viene de Juan 4. Una pregunta hasta aquí. Todo claro, todo claro. Bueno, sí, que Jesús, por medio de él, lo hizo todo por nosotros y que, porque ya sabíamos que nosotros no éramos capaces de hacer nada bueno. Entonces, porque hasta en no cumplir, cumplió por nosotros hasta los 10 mandamientos. Todo. No teníamos, hasta los sacrificios. No teníamos que hacer nada. Sí, sí. O sea, que agarramos la papita pelada con Jesús. Sí, Jesús cumplió la ley al pie de la letra. Sí, Señor. Muy bien. Entonces, la próxima vez, Dios mediante, vamos a tener la clase el jueves, este jueves. Entonces, el jueves vamos a prepararnos viendo el video para la lección 4 y también ustedes van a leer Josué 6. Josué 6. El capítulo de 6. Muy bien. Y vamos a terminar con una oración. Dios Padre Todopoderoso, gracias por asustarnos con tu ley. Vemos que no podemos estar en tu presencia basándonos en nosotros mismos y en nuestras obras de obediencia, porque no somos suficientemente perfectos para acercarnos a ti. Pero gracias por enviar a Jesús, quien cumplió toda la ley y nos dio su perfección para que nos acerquemos a ti con confianza. Porque ahora no tenemos que tener miedo de ti, porque ya estamos en Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, pastor, por su paciencia. No, gracias por sus